Buenos días, Manuel. ¿Cómo va todo? Hola, buenos días. ¿Cómo estás, José Luis? Yo bien. Bien. Bueno, me alegro y espero que los oyentes también. Y le contaba hoy a la mañana temprano a Genu, recibí los resultados de del control que me hice para hacer fin de año, ¿viste? Del laboratorio. Ajá. Y me dio lo más importante, colesterol y la glucemia para abajo. Bien. Así que estaba pum para arriba eso. Vamos todavía. Te vamos a tener que seguir aguantando un tiempo más. Soy un pende viejo. Vamos todavía. Me alegro mucho. Bueno, vamos con nuestra vamos a la cosa columna de hoy. Vamos a la cosa seria. Por lo que te escuché, estamos cerrando el ciclo, ¿no? Sí, nos quedan 2 sábados. En realidad vamos a hacer una especie de... esto continuará, es decir, una serie con tercera temporada que va a ser en febrero, marzo. Vemos. Bien, mira por dónde venimos a estar de acuerdo en algo. ¿Qué? A ver. En que vamos a cortar en diciembre. Ah, sí, estás cansado. Yo también estoy cansado. No, yo justo iba a viajar en diciembre porque tengo un tema de salud también. Ah. Y te iba a avisar que a partir de la mitad de diciembre iba a cortar, pero bueno, coincidimos. Bueno, hoy vamos a dar la segunda parte del taller que iniciamos en aquel encuentro de la multisectorial. El taller nuestro se llamaba Transitar la Crisis y decidimos en aquel momento, con la gente que asistió, en darle una continuidad, porque creemos que en realidad se puede convertir en un espacio donde veamos entre todos de qué manera nos preparamos y nos organizamos para transitar esta crisis. ¿Qué buscamos con eso? Bueno, podría salir del nombre del taller, pero fundamentalmente salir de la queja, ¿no? Cosa que hemos mencionado varias veces acá. No caer en la rabia, no caer en la depresión. O sea, salir del lugar donde los poderosos que han copado el mundo y por lo tanto la Argentina, quizá la Argentina como un baluarte de ese copamiento, necesitan que estemos. Nos necesitan enojados, nos necesitan deprimidos, que son las dos opciones de las personas que llegan a una situación donde todo lo que les cae encima los desborda su capacidad de respuesta, y la salida emocional es o me enojo, con lo cual o termino generando cosas peores hacia afuera, o termino generándome a mí cosas peores hacia adentro, o me deprimo. Son las dos salidas emocionales. Nosotros lo que pretendemos es ir reorganizando la tropa, si querés, para no estar no caer en esa trampa. Y alguien diría, bueno, ¿cómo? ¿Cómo hacemos eso? Yo diría que la respuesta inicial es entender. ¿Cómo cambio la palanca o cambio el punto de apoyo de la palanca de mi vida personal y la de el lugar o el grupo donde yo tengo alguna incidencia? ¿Cómo aprendo a leer los procesos? Y para eso hay que hacer un enorme esfuerzo, porque nosotros venimos formados de una manera de leer los procesos, de una manera de leer la vida, y en esa formación, en los últimos años, lo hemos charlado muchas veces a través de los medios y a través de las redes, nos han ido como deformando esa manera de leer, ¿no? Una de las cosas que hemos mencionado es la definición de idiota, ¿no? El idiota es el tipo que pierde la perspectiva de los procesos, que la realidad lo invade tanto en lo inmediato que no puede ver más que lo más corto, lo más inmediato y lo más individual. De esa manera se pierde la capacidad de acción colectiva. Esa es una de las grandes
palancas que está utilizando la ultraderecha y en nuestro país con más razón. Tenemos que trabajar en aprender a procesar la información, no solo de difundirla, que venimos como bastante vulnerables en eso, porque nos han copado casi todos los medios de comunicación. De hecho, nosotros haciendo este pequeño esfuerzo, digamos, somos como David frente a Goliat, ¿no? Pero a su vez, aun cuando llegue esa información, con lo dificultoso es que llegue esa información, las personas les cuesta poderla procesar, poderla relacionar una con otra, poderla poner en un contexto, justamente por esa pérdida de lectura de proceso. Necesitamos empezar a aprender a diferenciar lo que nos nutre de lo que nos intoxica. Y en esto no solo hablo de alimentos, de comida. Infotoxicación. Hablo de todo lo que nos entra por los sentidos. Hablo de las noticias, obviamente, pero también hablo de la manera en que nos relacionamos. Hablo de la manera en que nos organizamos en nuestro contexto. O sea, yo ya no diría estamos entrando, yo creo que ya estamos dentro de una era muy oscura. Una era que, como decíamos hace poco, no se mide en meses. Te diría que no se mide en años, por ahí se mide en decenas de años. Y entonces tenemos que prepararnos para eso. Bueno, nuestro taller, modestamente, apunta a esas cosas, a poner en foco eso, a charlar entre nosotros, a darnos mutuamente herramientas. Mirá, hemos hecho también varias veces acá, o yo he hecho, una especie de metáfora comparativa entre el cuerpo social y un cuerpo individual, ¿no? El cuerpo de una persona. ¿Qué pasa cuando un cuerpo individual tiene un cáncer? ¿O qué pasó para que llegue a eso? Y lo que pasó es que un grupo de células de ese cuerpo se independizó, se cortó por la suya, rompió todos los códigos, transgredió todos los acuerdos y empezó a crecer a costa del resto del cuerpo. Eso es un cáncer. ¿No encajas claramente la metáfora con lo que está pasando hoy? Nuestra sociedad ha permitido, porque aquel cuerpo individual, en algún momento por desconocimiento de lo que estaba pasando, fue permitiendo que esas células se independizaran y se fueran por la suya. Bueno, nuestra sociedad ha ido permitiendo que un sector de esa sociedad, que en su momento eran los ricos, después pasaron a ser los mega ricos, después pasaron a ser los ultra ricos, que además empezaron a decir, ¿y yo por qué tengo que estar compartiendo cosas de mi riqueza? ¿Por qué tengo que estar aceptando que me limiten con leyes, me limiten con controles, me limiten con investigaciones? ¿Por qué tengo que estar aceptando que el resto de la sociedad, a través de un voto, elija gente que me ponga límites? Bueno, ese es el cáncer de esta sociedad. Ahora, así como ese individuo al que le diagnostican un cáncer tiene dos caminos. Uno es el camino normal, digamos, natural de primero me enojo y no sé, insulto a Dios, a la suerte, al destino, los 5 pasos de Freud. Después me victimizo, después me deprimo, con lo cual le ayudo al cáncer. Hasta que finalmente lo aceptás. Exacto, y quizás ya sea tarde cuando lo aceptas. Ya fuiste. Y generalmente cuando lo aceptas, ¿qué es lo que aceptas?
Esto que estábamos escuchando recién. Exactamente. Bancarte que un ricachón pague $25.000 una cena y vos la veas con las migajas que te dan y no se te mueve nada. Pero ni siquiera es eso, José Luis. En realidad el problema no son ni los $25.000 no, ni ya la lo cena. sé, pero te quiero decir, la diferencia. Sí, déjame conectarlo con esto. El tema es lo que simbólicamente instala en los demás. Instala la depresión, instala la impotencia. No se puede hacer nada. Exactamente. Te refriegan por la cara el triunfo, es como que te dan la vuelta olímpica en la cara todas las veces. Bien. Bueno, esa persona individual que le diagnosticaron el cáncer puede seguir ese camino normal que generalmente te lleva o a la muerte o a una vida bastante complicada, o puede empezar a entender cómo fue que en algún momento esas células se le escaparon, cuáles fueron los mecanismos, en qué estaba él en su información general biológica, y una vez que la entienda puede empezar a decodificar eso, y quizás, y hay muchos casos, de gente que se curó el cáncer a partir de recodificar su información biológica. Bueno, nosotros lo que venimos proponiendo en el cuerpo social es un poco eso. Pero salgamos de lo normal, salgamos de la queja, de la protesta, salgamos de lo que naturalmente se hace. Pero hay una cosa que planteas vos y desde tu mirada puede parecer como una contradicción, por esto te digo. Porque vos hablas de entender, ¿no? Entender. Para entender tenés que hacer una especie de raconto de la historia reciente para poder que el resto entienda como lo entendés vos. Más que un raconto de la historia reciente, yo creo que es un raconto de mi historia reciente. O sea, ¿qué estuve haciendo yo? ¿O qué estuvieron haciéndome hacer para que yo llegue a esa situación de indefensión total? Bueno, pero suponete que el militante que está en el conversatorio, el hombre común, que viene, el vecino, que viene y se sienta ahí, ¿cuáles son las herramientas? Porque pueden ser herramientas que pueda tener muy limitadas para haber llegado a donde llegó, limitadas de lo intelectual, de lo cultural. Y nosotros de este lado, ¿qué le estamos ofreciendo a este vecino? Primero lo que le estamos ofreciendo es sacar la palanca donde le enseñaron a ponerla, ¿no? Pensando en la palanca, en los mecanismos que tengo para organizar mi vida, para llevar adelante mi vida. Sacar la palanca de donde me enseñaron a ponerla y mostrarle que hay otros puntos. Primero, que puede cambiar esa palanca. Segundo, que hay otros puntos donde él tiene mucho más poder que el que tiene ahora. Modificando el punto de vista, modificando el enfoque, pasando a, ¿cómo te diría? Perdóname, ahí, cuando estás en ese paso, en esa etapa, ¿no? Mostrarle el poder que tiene, de alguna manera, ese vecino, ese sujeto, ese individuo, puede caer en la catarsis, puede caer en la queja, ¿cómo haces para...? Puede caer como un... podría caer, y quizás esté bien que caiga. Caiga no me parece la mejor. Bueno, está bien. Sí, plantee. Que pase por eso, pero una cosa es que sea una parte de su trabajo de revisión de la situación, como una descarga, como una manera, si querés, hasta de responsabilizarse de la situación, y otra cosa es que ese sea el punto final del camino. O sea, que la queja y la victimización sea el final, no tengo otra que esta. Y a eso viene la segunda pregunta o el segundo planteo que puede llegar a ocurrir yo estoy hablando para estar justamente aleccionado, preparado para este tema, porque uno por ahí puede considerar que muchas cosas las tenemos superadas, ¿no? Como por ejemplo
y por ahí medio como que cometés la soberbia de creerte eso. Lo que viene a cuento enseguida es, ante eso, la respuesta, la valoración de quien está dialogando con este individuo sería sacarlo de esa constante, como el perro que se quiere morder la cola. A ver, te doy un ejemplo. ¿Cuál sería, como síntesis, lo que yo quisiera lograr en esa persona que me está escuchando, que vino y dijo, bueno, vamos a ver qué me propone esta gente? ¿Qué quisiera lograr? Hasta ahora la sensación es que lo que nos vienen haciendo es imbatible, que yo no tengo nada para hacer frente a eso. Yo lo que quisiera es que revisemos cómo llegaron a eso, cómo llegaron a tener el poder que tienen. Pareciera que, bueno, como decimos por arriba y en los resultados, bueno, coparon los medios de comunicación, coparon la justicia, coparon el centro del discurso, y de esa manera engañaron a un montón de gente y ahora coparon los votos, ¿no? Por eso están ahí. Pareciera que eso, y ante eso, ¿qué puedo hacer? Nada. Yo, individuo, nada. Me la tengo que comer. Yo lo que quisiera que en realidad mostrarle que además de copar todo eso por encima, básicamente coparon mi manera de estar en el mundo. Lograron que me salieran mi peor versión. Lograron que yo, por acción o por omisión, terminara siendo de alguna manera cómplice de esa toma del poder. Y que eso es tan importante, que eso es lo fundamental del partido. Ellos ganaron el partido cuando lograron que cada individuo empezara a ser peor de lo que era. Y ahí, dale. Entonces, si yo logro instalar ese eje y le puedo decir a esa persona, entonces el partido se empieza a revertir cuando vos, yo y cada uno de nosotros peleemos por empezar a ser nuestra mejor versión, la impecabilidad de la que hablábamos el sábado pasado. Para primero, ese sujeto, nosotros, vos, yo, nos tenemos que hacer cargo cada uno de nuestra... Ahí está, de dónde perdimos el control en esa célula, en la parte que a mí me toca, que es sobre mí mismo, claro, sobre mis acciones, sobre mi intención, sobre mi manera de relacionarme con el que tengo alrededor. El microuniverso que te rodea. Exactamente. Ser impecables, como decía don Juan. Ser impecables ¿cuándo? Cuando no te queda nada, cuando perdiste todo, cuando no hay esperanza. Ahí ser impecable. Ahí empieza la reversión. Y sobre eso sí tengo poder. Entonces recuperé poder porque cambié el lugar donde apoyé la palanca. Para cerrar esto dándole un ejemplo en lo general, porque si no parece que es un taller de, como se dice ahora, de New Age, ¿no? Sí, de ayuda. De autoayuda. De autoayuda. ¿Por qué Milei manda a votar a nivel internacional, en los foros internacionales, a Argentina sola? Porque el problema con Mondino, ¿te acordás? Con aquello de Cuba, era porque no votamos con Estados Unidos y Israel. Bueno, en este caso vota solo. Incluso fuera en contra de Estados Unidos e Israel, con el tema de la defensa de los pueblos originarios o la defensa de los derechos de las mujeres. ¿Por qué esa sobreexageración, ese aspaviento un relato, por mantener un relato? Porque de esa manera te está como consolidando, poniendo claramente, decretando que vamos a ser los peores de los peores. O sea, la batalla simbólica que se le suele llamar... Él no lo cree eso. Él no lo cree. No le importa, no nos importa. El tema es qué le pasa a la persona normal que recibe eso. ¿Qué le pasa al progresista, a la persona bien intencionada, que más o menos se informa de las cosas cuando le llega esa noticia?
esa sensación de vergüenza, de bronca, de impotencia y de vulnerabilidad absoluta, de pérdida de sentido común. Eso es lo que va decretando que nosotros seamos cada vez nuestra peor versión. Con respecto a eso, ¿tenés a mano, Genu, lo que me leíste ayer sobre la vergüenza ajena? Pues sabés que ayer me muestra justamente lo que acabas de decir. Alguien escribió esto que te va a leer ahora Genu, y que tiene que ver con lo que estamos hablando. ¿Lo tenés ahí? ¿Lo tenés? Léelo, a ver. Dice, si no nos mata el ajuste, nos mata la vergüenza ajena. Exacto. Bueno, ahí Gracias, está Genu. exactamente eso que estoy diciendo. Y si vos mirás, y ese compañero que viene hoy al taller y con el que quiero que charlemos de estas cosas, las posiciones internacionales estas que estamos definiendo, las decisiones que toman con los débiles, decisiones de una crueldad insuperable, como sacar los remedios para el dolor a los enfermos, a los que tienen enfermedades terminales, por ejemplo. Las señales culturales, esto que vos decís de la escena de la Fundación Faro, que lo que te está haciendo es abrirte la puerta a la oscuridad de la cultura y de la humanidad. Sí, según Bien. Su presidente así lo manifiesta. Más los íconos personales que fueron instalando. Vos escuchás hablar a la Lemoyne o al mismo Adornis. O sea, es todo como destruir absolutamente siglos de crecimiento cultural de la sociedad. De civilización. Bueno, eso, con la vergüenza ajena, la impotencia, lo que hace es decretarte el que nada tiene sentido, el que no vale la pena nada, el que no tenés el más mínimo poder sobre nada. Entonces, cambiar ese punto de la palanca, cambiar ese enfoque y empezar a reorganizar desde cada uno de nosotros y pasando a partir de ahí a nuestro medio inmediato, a los lugares donde tenemos algún tipo de decisión, a lo que te decía de Mandela haciéndose la cama en su celda porque era el único punto donde él mandaba, pero eso lo sostenía como un individuo que no había sido derrotado. Creo que hacia eso vamos en ese trabajo. O sea, si querés, es un entrenamiento no para transitar la crisis, para transitar una era muy oscura, muy adversa, resguardando nuestra humanidad. Pausa.